señales del nuevo apocalipsis. No vamos a hablar de conspiraciones. No vamos a extender el miedo. No vamos a culpar ni a banqueros ni a políticos. Vamos a cuestionarnos los sistemas que hemos creado y a proponer posibles reformas. A través de los siglos, los sistemas se han modificado, manipulado e incluso corrompido para favorecer los intereses de unos pocos. Nosotros hemos ido asimilando todos estos cambios, y como el ser humano puede adaptarse a prácticamente cualquier medio, aquello que nos ha permitido sobrevivir es aquello que también nos ha aprisionado. Casi todas las sociedades tienen una élite que trata de conservar su poder. Y lo conservan no solo controlando los medios de producción o con métodos marxistas de control del dinero, sino controlando nuestro mapa cognitivo, nuestros pensamientos. Y lo importante en cuanto a eso no es lo que se dice en público, sino aquello que no se menciona, no se debate. Durante siglos, unos guardianes han manipulado nuestro mapa cognitivo. Pero en 1989... un informático llamado Tim Berners-Lee estableció con éxito la primera comunicación entre un cliente HTTP y un servidor. Internet había nacido. Desde entonces se ha convertido en un tsunami de información libre disponible al instante. Del mismo modo en que la imprenta de Gutenberg luchó por mantener alejado nuestro mapa cognitivo de la élite eclesiástica y real, hoy Internet está empezando a cambiar los gobiernos, las finanzas y los medios. Estamos a las puertas del cambio. Pero para llevarlo a cabo, primero debemos entender todo aquello que nunca nos han dicho. Por eso necesitamos que algunas personas nos digan la verdad para hacer frente a este engaño colectivo. Porque entender algo es quedar libre de ello. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, teníamos la mitad del Producto Interior Bruto de todo el mundo. Fabricábamos 54.000 aviones al año, 7.000 barcos, etc. Éramos la nueva Roma, y lo sabíamos, y creamos un esquema de poder por medio de la Ley de Seguridad Nacional en 1947 para, supuestamente, asegurarnos el control, algo que funcionó muy bien durante la Guerra Fría, pero desde entonces seguimos igual. Y creo que en cierto modo eso refleja nuestra incapacidad para comprender el nuevo mundo. Los imperios no tienen fecha concreta de principio y final, pero tienen un final. Y Occidente aún no ha asumido que su supremacía está en decadencia. Con el fin de todo imperio, y con el pretexto de renovación, aparecen grupos, ejércitos y organismos que a menudo desde dentro dinamitan la estructura de la superpotencia. En su ensayo El destino de los imperios, el militar, diplomático, viajero y comandante general Sir John Gladd analizó el ciclo vital de los imperios y encontró importantes similitudes entre todos ellos. Un imperio dura unos 250 años o 10 generaciones, desde los primeros fundadores hasta los últimos consumidores conspicuos que se convierten en una carga para el Estado. La vida de un imperio se compone de 6 fases. La fase de los fundadores, la fase de las conquistas, la fase del comercio, la fase de la abundancia, la fase de la razón y finalmente el pan y circo de la fase de decadencia. Toda fase de decadencia comparte rasgos comunes. Un ejército indisciplinado y sobrealimentado. Una excesiva ostentación de la riqueza. Una brecha abismal entre ricos y pobres. Un deseo de vivir en un país abotargado. Y una gran obsesión por el sexo. Pero puede que el rasgo más significativo de todos sea la devaluación de la moneda. Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron con un patrón bimetálico de oro y plata, ahora obsoleto. Roma no fue diferente. Sentó unos cimientos muy sólidos con el patrón de plata. Pero a medida que iba cayendo más y más,
El denario romano llegó hasta el punto de convertirse en moneda de cobre que se empezó a chapar en plata, cuya circulación fue un éxito. Y al final, a todos los senadores cuyo único propósito fue representar al pueblo, solo les interesaba representar a los que se enriquecían desde arriba. La fortuna de un gran imperio siempre reluce, pero más allá de las apariencias, el ansia desenfrenada de dinero, poder y posesiones materiales da lugar a que el deber y el servicio público sean usurpados por líderes e individuos que ambicionan grandes motines. Según la historia, todos los signos de la caída del imperio están empezando a descubrirse, algunos más graves que otros. La actual crisis financiera y económica, o lo que sea, evidencia la caída del imperio. Los romanos tenían a los gladiadores como entretenimiento, y los políticos sabían que esto era así. Cuando el pueblo estaba molesto hacían grandes eventos, organizaban un nuevo evento con un montón de gladiadores. Nosotros lo hacemos todos los días, es un rasgo común en los imperios en declive. Hoy en día, en los Estados Unidos, por ejemplo, encontramos muchísimos programas de televisión que distraen a la gente de lo que realmente está ocurriendo. Los deportes son un claro ejemplo de ello, igual que cuando estaban los gladiadores. Básicamente, nos han inducido al letargo, y nosotros lo hemos aceptado. Al igual que las estrellas deportivas de hoy ganan grandes cantidades de dinero, también lo hacían los aurigas romanos. En el siglo II, uno llamado Gaius Apuleius Diocles amasó una fortuna de 35 millones de sestercios en premios, lo que hoy serían varios miles de millones de dólares. Curiosamente, hay otra profesión que se ensalza cuando un imperio cae. Los romanos, los otomanos y los españoles hicieron de sus chefs celebridades. Este rasgo también tipifica el fin de un imperio. Cuando las cosas iban muy bien, se da este último gran impulso que muestra que estábamos muy bien y que nos sentíamos muy bien, aunque ya no nos sintamos así. Pero todo el mundo quiere hacerlo, con la mejor comida, la mejor música, las mejores películas, un reality show o una revista. Pero nunca tenemos suficiente, aunque no lo necesitemos. Lo que necesitamos es que una fuerte convicción moral y una gran integridad reinen en la sociedad. La generación del baby boom empezó en esta fase de decadencia. Puede que, sin saberlo, hayan roto el pacto intergeneracional secreto. Con el consumismo desmesurado, los precios de las viviendas en alza y el deseo de la eterna juventud, el baby boom ha despilfarrado la herencia de futuras generaciones. Mi generación y la generación que sigue a mi generación hemos olvidado esa frase que aparece en el preámbulo de nuestra Constitución que dice "y nuestra posteridad". De repente, lo único importante somos nosotros y punto. La generación del baby boom de la que formo parte ha llevado a cabo la peor distribución de capital de la historia. Hemos tenido petróleo barato, o mejor dicho, energía barata. Hemos tenido abundancia de ideas y hemos elegido un sistema y lo hemos perpetuado. Y esa es una de las peores maneras de aprovechar los beneficios que hemos obtenido. Ahora vamos a pagarlo caro. El ser humano es variable y paradójico. Ansiamos la paz y la inmortalidad, pero seguimos inventando nuevos modos de destruirnos los unos a los otros. Somos capaces de realizar los actos más nobles y generosos y las más terribles atrocidades. El ser humano es una criatura compleja. Por ejemplo, somos capaces ahora mismo de actuar, dando lugar a que probablemente, aunque no inevitablemente, nuestros nietos se enfrenten a catástrofes terribles. Y somos conscientes de que con nuestro comportamiento aumentamos esa probabilidad, por mucho que queramos a nuestros nietos. ¿Por qué, a pesar de haber tanta sabiduría en el mundo, seguimos luchando por una distribución justa de la riqueza? ¿Cómo es que la raza humana ha desarrollado este sistema imperfecto cuyo gobierno y economía solo benefician a una minoría a costa de la mayoría? Y con tanta pobreza, en una era de abundancia,
¿Cómo es que no tenemos el valor de cambiar esta estructura social tan salvaje? La avaricia es un ingrediente fundamental en la economía moral. El problema no es que no haya riqueza suficiente en el mundo. Dicen que hay pobreza y que tenemos que crear más riqueza. Pero en el mundo hay lo suficiente para cubrir todas las necesidades, como dijo Mahatma Gandhi, pero no para cubrir todas las avaricias. ¿Pero será simplemente avaricia o irá más allá? ¿Es un problema sistémico? Como civilización, está claro que hemos tenido éxito. Lo hemos hecho muy bien. Llegó la revolución industrial y hemos sobrevivido. Construimos tecnología militar y hasta ahora hemos sobrevivido. Hemos construido un sistema bancario y estamos intentando sobrevivir, pero sí que hemos tenido éxito. Es como si por haber trabajado en Wall Street durante 7 años hubiera experimentado lo mismo que aquellos que trabajan en una planta procesadora de carne y se hacen vegetarianos. Porque trabajando en Wall Street ves como bancos como Goldman, JP Morgan y otros hacen dinero y cuando ves dinero te pones enfermo. Yo creo que si la gente supiera hasta dónde es capaz de llegar el sistema bancario, como dijo Henry Ford, habría una revolución mañana mismo. Lo cierto es que la mayoría de gente piensa que lo que hacen los bancos es prestarle el dinero que otra persona ha metido previamente en el banco. Pero lo que realmente hace un banco comercial es sacar dinero de la nada y dártelo prestado con intereses. Si yo hiciera eso, si fabricara dinero en mi propia casa, se llamaría falsificación. Si un contable saca dinero de la nada en una empresa, se llamaría manipular las cuentas. Pero si un banco lo hace, es perfectamente legal. Y mientras permitamos que el fraude sea legal, podrán aparecer todo tipo de problemas en el sistema económico y no podremos hacer nada. Los bancos privados sacan dinero de la nada y lo prestan con intereses. ¡Qué cosa tan absurda! Cuando enseño a los adolescentes cosas sobre dinero y bancos y cómo los bancos nunca se lo creen, tienes que explicarlo una y otra vez. Sí, los bancos fabrican el dinero, así funcionan. Y es algo absurdo. Y hacen bien al poner en duda que eso sea lo que está pasando, pero lo es. Si el lobby bancario es muy fuerte, dirán, no queremos cambiar el sistema porque estamos haciendo mucho dinero con él. Lo que vamos a hacer es tratar de convencer a la gente de que es culpa suya, que su salario es demasiado alto y que por eso ha subido la inflación. O la gente especula con el ladrillo y por eso los precios están subiendo. Lo que no van a decir es que todo esto ocurre porque los bancos fabrican dinero de la nada y lo introducen en el sistema y que eso hace subir los precios. ¿Y cómo es que hemos acabado con un sistema en el que los bancos tienen el poder de crear dinero? Desde 1971, cuando el presidente Nixon eliminó en Estados Unidos lo que quedaba del patrón de oro, el mundo empezó a operar bajo un sistema monetario llamado fiat. El dólar, la libra, el euro, todas son monedas fiat de los gobiernos. Fiat es una palabra latina que significa hágase. Según la ley, el dinero es la moneda del gobierno. De hecho, sin ese respaldo legal y sin el hecho de que debamos pagar impuestos con ese dinero, ese billete de dólar o ese dígito que representa un dólar no tendrían sentido. Solo el gobierno tiene el poder de emitir dinero fiat. Pero los bancos pueden fabricarlo a través de préstamos. Durante los últimos 40 años, desde que este sistema de dinero fiat se convirtiera en la norma internacional, el suministro de dinero ha crecido de forma exponencial. De hecho, hemos visto el mayor crecimiento del suministro de dinero de la historia. Pero, ¿quién se beneficia? Por supuesto, aquellos que tienen el poder de emitir dinero, los gobiernos y los bancos. Luego están las empresas e individuos que reciben el dinero de primera mano. Pueden gastarlo antes de que suban los precios de lo que quieren comprar y reflejen el nuevo dinero en circulación. En otras palabras, obtienen servicios, productos o bienes baratos. Pero pronto los precios suben, por lo que los propietarios de bienes como casas o acciones verán ganancias sin apenas haber hecho mejoras en la empresa o casa en cuestión. Lo más probable es que esto lleve a burbujas especulativas. Pero ¿qué pasa con los que están al final de la pirámide? Aquellos cuyo salario es fijo o aquellos que viven en zonas aisladas o que no tienen ahorros.
Cuando este dinero recién fabricado llega a sus manos, los precios de las cosas que quieren comprar ya han subido y sus ahorros pierden valor y sus sueldos permanecen inalterados. En algunos casos tienen que pedir créditos para poder permitirse cosas que antes sí se podían permitir, lo que significa que deberán devolverlo a los bancos. En realidad, el proceso de fabricar dinero solo redistribuye la riqueza desde el final hasta la punta de la pirámide. Y así, el creciente abismo entre ricos y pobres se hace cada vez más grande y más grande. Si eliminas el patrón del oro y estableces el sistema fiduciario como moneda combinado con un sistema bancario con reserva fraccionada, acabas generando una deuda más rápidamente de lo que puedes producir dinero para soportar esa deuda. De ese modo, vuelves a la esclavitud de la deuda. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Por cada dólar de Producto Interior Bruto, por ejemplo, en Estados Unidos se crean 5,5 de deuda. Porque eso es lo que ocurre cuando la economía se da la vuelta y naufraga. Y por supuesto que la solución del gobierno ante estos problemas es básicamente generar más deuda. Una moneda que no funciona nunca es suficiente. Puedes seguir imprimiendo hasta el infinito, pero no puedes imprimir la riqueza y no puedes saldar una deuda adquiriendo más deudas. Si la riqueza se pudiera imprimir, Zimbabue sería el país más grande y próspero del mundo. Sabemos que esto no funciona. De todo el dinero que hay en el mundo, el 97% es deuda. El filósofo francés Voltaire dijo una vez: todo el dinero impreso acaba retomando su valor original. Ninguno. Durante 3 generaciones, el mundo fue testigo de la lucha entre el capitalismo y el comunismo. Pero en 1980, la economía rusa empezó a derrumbarse. La Unión Soviética se rindió y el famoso capitalismo empezó a imperar. Antes de 1989 teníamos una batalla entre el consumismo y el mercado, y en aquella batalla se intentaba ocultar los errores de la economía de mercado. Es muy importante que en la batalla no critiques a nuestro bando mientras estamos luchando contra el otro. Y el otro bando era el del autoritarismo socialista, cuyo intento de procurar bienestar a toda la sociedad había fracasado. Así que estaba claro, si tenías que elegir entre esos dos, ¿cuál era el mejor? El comunismo fracasó primero por varias razones. Era ineficiente, no respetaba los derechos humanos y otras cosas. Por eso, el occidente capitalista seguía pensando en tono triunfalista: nuestro adversario ha fracasado y eso significa que lo estamos haciendo bien. Ambos sistemas intentan hacer algo que es básicamente imposible: crecer eternamente. Y ambos fracasarán. Uno fracasó primero y el capitalismo fracasará después, si no lo está haciendo ya. Ahora mismo, América está en una posición muy interesante porque en los últimos 200 o 300 años de historia es una cultura que ha existido gracias a la certeza de que los recursos pueden ampliarse. Si había un problema, siempre tratabas de arreglarlo con un pastel más grande. Vete al oeste, joven. Haz el pastel más grande para que todos tengamos un trozo más grande. Ahora vivimos en un mundo en el que tal vez los recursos empiecen a estar limitados y tenemos que empezar a dividir el pastel y a hacer daño a otros. Y la gente no está preparada para ello. ¿Por qué el país se ha desviado tanto de las intenciones de sus padres fundadores? ¿Cómo se ha distorsionado tanto el sueño americano? Durante los últimos 30 o 40 años, el capitalismo se ha llevado al extremo. Y todo esto se remonta al economista Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, y Ronald Reagan y Margaret Thatcher y otros que extendieron estas prácticas y animaban a la gente a acumular deuda, promoviendo la privatización. Eran pequeños estados, aunque grandes potencias militares. Así que los gastos subían. Con la liberalización, eliminaron toda norma que debían seguir los directivos de las instituciones, sobre todo las grandes empresas. Es como si nos hicieran creer que esas personas que dirigen las grandes empresas no necesitan ninguna regulación, que son una especie de dioses. Milton Friedman, sus protegidos, los Chicago Boys,
y su ideología neoclásica fueron un azote para la economía clásica y se convirtieron en los pioneros de lo que hoy llamamos capitalismo. Hay dos principales enfoques económicos que determinan cómo el ser humano controla el mundo y distribuye la riqueza. Son la escuela clásica y neoclásica. La escuela clásica favorece una mínima intervención gubernamental y más autonomía personal, y reconoce que el ser humano no puede seguir adelante sin recursos naturales. La escuela neoclásica, que desprecia los recursos naturales, defiende que el gobierno debe controlar la economía, resolver problemas sociales y dejar que el mercado libre se ocupe de la distribución de la riqueza. La escuela neoclásica surgió hace unos 100 años con ánimo de proteger los bienes personales de unos pocos. Esto significa que los modelos matemáticos neoclásicos están aislados de la realidad. Se basan en lo que debería ser, en vez de en los modelos clásicos que se basan en lo que realmente es. Estos modelos neoclásicos son los que favorecen a las grandes empresas y que se han empleado para legitimar la financiarización de la economía mundial. Liderada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, la economía neoclásica sigue imperando en las políticas actuales. La revolución Reagan, como se llama en Estados Unidos, o la revolución Reagan-Thatcher, como se denomina mundialmente, supuso un gran cambio en la estructura de poder y un intercambio de oportunidades y de riqueza. No es que los pobres se lo hayan dado a los ricos, sino que fue una transferencia entre privilegiados, de modo que el sector financiero en particular, en Estados Unidos, por ejemplo, aunque también en Reino Unido y otros países, empezó a generar muchos más beneficios y los salarios base del sector mejoraron de forma homogénea. Se incrementaron. Nos centramos en las primas, pero también una transferencia desde la parte no financiera de la economía hacia la parte financiera de la economía que no tiene precedentes en cuanto a los datos que disponemos. Y hablo de toda la historia. En 1932, tras la gran caída de la bolsa, se creó una pequeña ley para proteger a la sociedad. La ley Glass-Steagall se introdujo para separar la banca comercial de la banca de inversión. 67 años después, en 1999, bajo la influencia del secretario de Hacienda Larry Summers y su predecesor Robert Rubin, el presidente Bill Clinton revocó la ley Glass-Steagall. De nuevo los bancos podían coger el dinero de los ahorradores y especular con él para hacer todo lo que quisieran. Wall Street se ha convertido en una especie de casino. Y por desgracia, no es como los de Las Vegas, que son una forma legítima de entretenimiento. Es un casino que tiene tremendas repercusiones negativas en toda la sociedad. No supone perder tu dinero en noches de desenfreno, sino que el modo en que esas organizaciones pierden su dinero afecta a toda la sociedad y provoca una destrucción masiva de puestos de trabajo. Este derroche de apuestas empujó al sistema financiero internacional muy cerca del colapso. Con balances y obligaciones de deuda mayores que el Producto Interior Bruto de países enteros, los bancos se han hecho demasiado grandes como para fracasar. Occidente no estaba preparado y los banqueros se reunieron con los desorientados gobernantes. Tenemos que salvarnos. Necesitamos dinero. Si no nos dais el dinero, todo se vendrá abajo. ¿Y qué haréis con esas decenas de millones de personas que van a perder todos sus ahorros? Será toda una revolución. Haced aparecer el dinero. Prestadnos el dinero. Sacadlo de la nada y devolvédnoslo para que solucionemos nuestros problemas y no nos vengamos abajo. Porque si no, y esto es lo que Han Paulson dijo en el Congreso de Estados Unidos. Acudió un día para decirles, necesitamos 700.000 millones de dólares y los necesitamos ya, de inmediato. ¿Es este sistema que llamamos capitalista realmente capitalista? En un sistema capitalista se supone que el gobierno es pequeño, pero hoy el Estado está más inflado y tiene más influencia que nunca. Individuos y empresas operan en un presunto mercado libre. Las buenas empresas obtienen beneficios y las malas fracasan estrepitosamente.
Pero durante la crisis bancaria de 2008, la gente vio cómo el sistema económico occidental se rompía como siempre se les había asegurado que no lo haría. Socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres. En América, por ejemplo, los bancos que tenían problemas fueron castigados por el gobierno. Eso era socialismo. La gente no apoya un sistema socialista en América, pero ahora es el país más socialista que existe. Tenemos un sistema que no es el típico sistema capitalista. Los ricos cometen errores, pero no son castigados. Los pobres cometen errores y sí son castigados. O lo que es peor, no cometen ningún error y son obligados a pagar por los errores de los ricos. Cuando el contribuyente se hace cargo de la mala especulación de los bancos, entonces, en vez de que la economía esté al servicio del ser humano, el ser humano está perpetuamente al servicio de las amorales organizaciones financieras. Fue el director del Banco de la Reserva Federal, Alan Greenspan, quien tras el 11 de septiembre reventó los tipos de interés para promover los créditos. Los banqueros necesitaban nuevos participantes para mantener el flujo económico en un sistema que se había convertido en un juego piramidal global. Todo este dinero recién creado se destinó al mercado inmobiliario y provocó una inflación sin precedentes. Los precios subieron cada vez más. Las madres primerizas volvieron a trabajar para poder pagar hipotecas interminables y el sueño angloamericano empezó a basarse en la especulación inmobiliaria. El mercado inmobiliario occidental no tiene que ver con la propiedad. El mercado inmobiliario occidental existe para que la gente de a pie salga adelante, porque la gente de a pie no llega a fin de mes. Lo que hemos creado es una gran burbuja inmobiliaria que chupa una gran cantidad de capital, un capital que se extrae de innovaciones económicas legítimas y al que se le da un uso especulativo sin obtener beneficio legítimo alguno. Resulta curioso al hablar con alemanes, por ejemplo, que ellos no vean la relación entre adquirir una propiedad y su inclinación hacia la democracia. Hay mucha gente aquí que vive de alquiler y están muy cómodos así. Pero es cierto que en contextos diferentes el señor Reagan y la señora Thatcher animaron a la gente a comprar casas y eso es parte del problema. Porque si animas a la gente a que compre sin estar preparada, si les haces sacar dudosas hipotecas sin siquiera saber dónde se están metiendo, puedes tener grandes efectos adversos. Eso es lo que llevó, en parte, a la crisis inmobiliaria de alto riesgo en Estados Unidos. No tiene nada que ver con la democracia. Solo es una mala idea económica. El avance de alrededor del año 2000 en Estados Unidos se dio cuando los banqueros descubrieron que los pobres eran honrados. Se dieron cuenta de que si eres pobre, si no eres rico, tienes un conjunto de valores diferente y piensas que una deuda es una deuda y que tienes que pagarla. Y la gente intentará pagar las deudas en las que se ha metido, aunque esas deudas no sean legítimas, aunque esas deudas sean más grandes de lo esperado, aunque no las puedan pagar. Las cajas y los bancos, cuando emitían contratos de préstamo con tipos de interés flexibles, ya sabían desde el principio que estos problemas podían surgir más adelante y que la gente no iba a poder pagar las hipotecas. Al subir los tipos de interés, muchas personas se vieron con problemas, sin comida en el frigorífico, sin poder pagar una educación a sus hijos, sin poder pagarles la universidad. Y esta mala situación está cada vez peor. Los bancos llevaron a cabo un complot delictivo que se cebó con los negros y los hispanos. Los bancos se unieron y respaldaron a la administración de Bush a la hora de flexibilizar las condiciones de crédito a las minorías raciales para así explotarlas económicamente. Eran créditos que concedía uno de los mayores prestamistas de la ciudad y del país, Wells Fargo, y que estaban dirigidos a las comunidades minoritarias de la ciudad. Consiguieron que la gente firmara préstamos que no podía pagar, que eran préstamos de tipo subprime, y por lo tanto eran más caros y menos ventajosos para los prestatarios. Ocultar prácticas de usura mediante la letra pequeña de productos financieros complejos solo podía enriquecer a unos cuantos interesados.
Muchas de las comunidades de afroamericanos afincados en la ciudad vivían un buen momento. Experimentaron un gran desarrollo y veíamos grandes signos de vitalidad en estas comunidades. Y el resultado de los embargos de Wells Fargo y de los préstamos subprime de ese prestamista y de otros ha detenido significativamente ese progreso y lo ha anulado. Lo que ha ocurrido en Baltimore es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Un modo de definir esta injusticia sería tildarla de racismo. Pero si observamos de cerca, veremos que es algo que está más allá de la raza. El negocio. El sector financiero ha adquirido un gran poder, en parte a través de contribuciones políticas, con intercambios de favores, pero sobre todo, gracias al control ideológico, gracias al convencimiento de que las inversiones son buenas, de que cuanto más se invierta mejor será, y que una inversión descontrolada y sin límites es lo mejor. Y esa es la clave de todo esto, lo que en Estados Unidos llamamos pasillo de poder entre Wall Street y Washington. No es un sistema de democracia sana. El hecho de que una empresa o un grupo de empresas, una industria, diga nuestros intereses son más importantes que los intereses del país. ¿Cómo es posible? Muy fácil. Es gracias al papel del marketing y la publicidad en la estructura política de América. Tenemos una democracia imperfecta. Es una oligarquía avanzada, en el sentido de que su mecanismo de control principal es el de convencer a la gente de que realmente necesita, por ejemplo, los 6 grandes bancos de Estados Unidos, tal y como son hoy en día, con su gran falta de regulación. Si no los tuviéramos, si quisiéramos cambiar la situación, pasarían miles de cosas horribles. Pero esto no es un chantaje. Suena a chantaje. Pero ellos te convencen de que no es un chantaje, sino que el mundo es así y no lo podemos cambiar. Dios mío, tenemos que ayudarles. Muy inteligente. El gobierno central es el más influyente en el sistema bancario comercial. Cuando dices que quieres regular el gobierno central, estás diciendo que el sector financiero y Wall Street deberían autorregularse. Y Wall Street tendrá supremacía ante cualquier jefe de Estado, mientras toleremos esa supremacía de Wall Street ante las autoridades, mientras los inspectores de los bancos provengan de los propios bancos. Pero así dejan de denominarse inspectores. Es desregulación. Y llamarlo regulación en vez de desregulación es recurrir al doble pensar orwelliano. En la democracia es el pueblo el que gobierna. En la plutocracia son los ricos los que gobiernan. En un régimen plutocrático cualquiera, la desigualdad económica es alta. La movilidad social es baja. Y como el pueblo llano está continuamente explotado, es imposible para los trabajadores salir de la pobreza. La lucha por el sufragio universal a principios del siglo XX abolió un sistema en el que los votos de los ricos tenían más valor que los de los pobres. Pero hoy en día las influencias le han puesto un precio a eso y han reducido la estructura política americana hasta convertirla en una institución legal al servicio de los ricos. La maquinaria de Goldman Sachs emplea sus beneficios para comprar influencias en Washington, para legislar de modo que sea más fácil ganar dinero en Wall Street, para después poder comprar más influencias en Washington. Por tanto, es una maquinaria autoalimentada de un modo ilícito y que sigue creciendo como un parásito en la economía y matando al portador. Famoso por hacer el trabajo de Dios, Goldman Sachs es uno de los bancos de inversión más influyentes del mundo. Chicos, no podéis estar aquí. En Goldman Sachs son muy eficientes en lo que hacen. Su trabajo consiste en hacer dinero. Y ellos hacen que ladrones como Willie Sutton parezcan simples aficionados. Son unos grandes ladrones, pero son legales. El sistema lo respalda. En los últimos años han estado vendiendo valores de hipotecas que ellos sabían que no tenían valor, pero se los vendían a clientes ignorantes a los que les sacaban un montón de dinero. Mientras tanto, saben que van a fracasar porque saben que sus prácticas son tóxicas. Saben que va a ocurrir debido a los impagos y a muchas otras cosas con la gran aseguradora AIG, que tenía asegurado a Goldman Sachs contra el fracaso de sus prácticas.
Durante el colapso del subprime americano, los inversores de Goldman, Michael Swenson y Joyce Birnbaum ganaron $4.000 millones con la venta corta de hipotecas basura. Respaldados por Dan Sparks, se denominaron Big Short y dejaron en la estacada a sus propios clientes. El senador Cal Levin citó al director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, para que testificara bajo juramento en una sesión extraordinaria. Se ha hablado mucho sobre la supuesta venta corta de Goldman Sachs en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Lo cierto es que durante 2007 y 2008 no hemos experimentado una cantidad significativa de ventas cortas en productos inmobiliarios. No hemos hecho venta corta masiva en el mercado inmobiliario ni tampoco hemos perjudicado a nuestros clientes. En 2007, The Big Short le aportó miles de millones de dólares a Goldman. Y hasta ahora se han lavado las manos tras este atraco masivo. Ahora han vuelto más fuertes que nunca, más ricos que nunca, y con los mayores beneficios de la historia, con grandes primas. Les va genial. Y casi todo lo que han hecho, puede que todo lo que hayan hecho, no haya aportado ningún beneficio a la economía. ¿Quién se niega a que la gente con verdadero talento gane una fortuna cuando aportan algo nuevo y valioso al mundo? Cuando ponen en riesgo su propio dinero. Y lo que hacen beneficia a la población. ¿Y cuántos ciudadanos de a pie han obtenido verdadero beneficio con el plus de un banquero? En el escenario sagrado de la Catedral de San Pablo de Londres, el vicepresidente y portavoz de Goldman Sachs, Lord Griffiths, expresó lo que realmente piensan algunos banqueros. El devoto cristiano defendía los pluses abusivos. No me siento desgraciado, tengo esperanza. Y creo que debemos tolerar la desigualdad como una vía para conseguir una mayor prosperidad y oportunidades para todos. Un principio cristiano fundamental, como también lo es del Islam, así como del judaísmo, es que la riqueza debe compartirse, el dinero debe compartirse. No te lo puedes quedar para ti solo, y de ahí surgen muchas ideas sobre justicia y economía y todo eso. Pero ya no es así. La gente cada vez acumula más y más. Y para mí es asqueroso ver cómo la gente pierde su casa, su trabajo, y que no puede pagar la hipoteca a banqueros que han cometido un gran error y que después han cobrado grandes primas. Lo siento, pero está mal. Y no entiendo por qué no nos escandalizamos más con eso. Cuando la gente rica te dice que, concretamente ellos, se han hecho ricos por medio de estos atroces mecanismos de estafa, es un simple autobombo que deberíamos rechazar. Es cierto que al organizar una sociedad humana, algunos se adelantan y otros se quedan atrás. Es un mecanismo natural. Pero decir, vaya, debemos tener desigualdad para que Goldman Sachs pueda organizarse de este modo, no tiene ningún sentido. ¿En qué situación, en qué punto entra la moralidad en cuestiones económicas? En cierto modo, mucha gente piensa que Adam Smith nos dio carta blanca, nos enseñó a no pensar en la moralidad, porque lo que Adam Smith decía era que los individuos que buscan el beneficio propio son guiados por una especie de mano invisible para crear bienestar en la sociedad. Sin embargo, Adam Smith no dijo nada de eso, porque Adam Smith era muy consciente de que una acumulación de negocios iba contra el interés público y hacía subir los precios. Era consciente del monopolio, era consciente de la importancia de la educación que el sector privado no podía facilitar, y él mismo era consciente de todas las limitaciones, pero sus descendientes modernos han olvidado todas estas advertencias. Adam Smith fue el padrino de la economía clásica, pero desde su publicación su trabajo se ha usado como pelota política, y los financieros han tergiversado sus palabras a su antojo. Lord Griffiths aboga por el libre albedrío y defiende la idea de que si los banqueros se hacen ricos, nosotros también nos haremos ricos por medio de un proceso conocido como teoría del chorreo o teoría del caballo y el gorrión. Si el comedero del caballo está lleno,
caerá algo al suelo para los gorriones. La idea es que la riqueza extrema concentrada en una pequeña minoría acabará salpicando al resto. Pero esto no funciona, porque en el momento en el que el dinero llega al final de la pirámide económica, ya ha perdido todo su valor adquisitivo. Pero la gente no tiene muy claro por qué nuestros líderes políticos han permitido que esto ocurra. Y es normal que se pregunten, ¿por qué? Porque nuestros sistemas políticos están defectuosos. Están defectuosos por la dependencia de los grupos de presión de propaganda electoral. Por eso, mi opinión y la de mucha gente es que debemos reestructurar nuestros sistemas políticos para darle más voz al ciudadano de a pie y menos voz a los grupos financieros y económicos, a aquellos que han ejecutado nuestro código tributario y nuestras leyes, etc. Me detuve frente a la puerta de la casa de Colin Powell. Le miré y le dije, ¿qué será lo siguiente, jefe? Me contestó, ¿a qué te refieres? Yo le dije, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Estoy escribiendo un libro. Ya sé que estás escribiendo un libro, pero no vas a hacer eso el resto de tu vida. ¿A dónde irás? Y él me dijo, puede que siga en algún ministerio, pero antes está el dinero. Le pregunté, ¿dinero? Y él me dijo, sí, millones. Es la única manera de trabajar en un ministerio del gobierno americano. Madre mía. Los demócratas y los republicanos están sujetos a intereses corporativos y hasta que no se liberen de esos intereses corporativos no tendremos un buen gobierno. La injusticia inherente de nuestro sistema monetario, bancario y político no solo ha tenido consecuencias en el país, sino a escala internacional. Los líderes occidentales han presentado su campaña militar en Irak, Afganistán y Pakistán como una obligación moral. ¿Pero hay otros motivos? El primer beneficiario financiero de la política exterior de América es el ejército. En concreto, aquellos que suministran armas y equipamiento. El ejército ha ganado guerras, pero ¿cuánto éxito ha tenido en su afán por erradicar el terrorismo? Los bombardeos no solo han fracasado, sino que han provocado más extremismo. Han contribuido a la radicalización de los jóvenes en la frontera noroeste y también en zonas de Punjab y Pakistán. Y cada vez más, y a veces, parece que América lo hace deliberadamente para desestabilizar a Pakistán. No estoy seguro de ello, pero sí que creo que cuando matas a 10 de los que apoyan esta máxima, los llamados terroristas, creas 500 más, porque ven los bombardeos como ataques al Estado soberano de Pakistán. Después del ejército, los siguientes beneficiarios económicos son aquellos que obtienen las licencias de reconstrucción. En Occidente la gente incluso se alegra cuando oye que Estados Unidos está generando decenas de miles de millones de dólares nuevos construyendo en países en vías de desarrollo. Pero muchas veces no parece conseguir lo que anuncia. ¿Hay otros motivos para ayudar a estos países? Nosotros, los sicarios económicos, hemos levantado el primer imperio mundial de la historia y lo hemos hecho sin ningún ejército.
Trabajamos de diferentes maneras, pero puede que la más común sea invadir países del tercer mundo que tienen recursos codiciados por nuestras empresas, como el petróleo, y ofrecer un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o alguna de sus filiales. Sin embargo, el dinero nunca llega a ese país, sino que va a esas empresas para construir infraestructuras allí. Centrales eléctricas, autovías, polígonos industriales y cosas que benefician a las pocas familias ricas de ese país, además de a nuestras empresas, pero que no ayudan a la mayoría de la gente en absoluto. Son demasiado pobres para pagar electricidad o conducir coches por la autovía, y no están formados como para trabajar en los polígonos industriales, pero tienen una deuda inmensa. Infraestructuras que han supuesto grandes préstamos del Banco Mundial y del FMI y que han sido creadas por los países occidentales. Todo se ha hecho para beneficiar a la élite y al sistema feudal, pero no para beneficiar al pueblo. Las masas tienen muy poco. Así que los terratenientes que tienen la infraestructura y que ganan dinero con esa infraestructura que hacen en las carreteras, ellos sí que ganarán. Y para los que no tienen recursos, los que no tienen trabajo, no existe ninguna actividad económica, nada relacionado con la producción, para que puedan vender y beneficiarse también. Si no lo tienen, ¿qué hacen? Recurren a los talibanes porque ven que el enemigo se acerca para llevarse lo poco que tienen. Tengo entendido que el presidente Obama quiere invertir $7.500 millones de dólares en infraestructuras en Pakistán para paliar la pobreza y eliminar a los oponentes y el sentimiento antiamericano que tienen aquí. Sean cuales sean sus motivos, no nos es imprescindible. De hecho, tal vez sea lo peor que puede hacer. Este tipo de ayuda va a ser un estorbo. Va a empeorar las cosas porque va a imponer rasgos artificiales en zonas rurales. ¿Habrá alguna ayuda exterior de Estados Unidos puramente altruista? ¿Hasta qué punto le influyen los bancos y las empresas que se enriquecen gracias a ella? La obsesión americana por la democracia está plagada de contradicciones, y la principal es que proclaman la democracia a punta de pistola y que se enfrentan a regímenes que son democráticos, pero no lo son al gusto de América. Así que esta idea de que América ha promovido el capitalismo liberal también está plagada de contradicciones, porque lo cierto es que las empresas americanas, en concreto las financieras, tienden a ganar más dinero cuando los países están al borde del cambio. Y en parte, quieren mercados que estén cambiando estructuralmente, pero que no sean demasiado libres o demasiado transparentes, ya que ganan dinero cuando los mercados son más bien opacos. Unos pocos están ganando mucho dinero, sin siquiera tener que enfrentarse o ser conscientes de las consecuencias de sus acciones. ¿Qué importa si en África mueren 5 millones de niños por la deuda del año anterior? Tengo una prima de 1 millón de libras, ¿sabes? Si mantengo esta conversación, y ya la he mantenido con algunos banqueros que llevan muchos años en el negocio, escuchan atentamente y con mucha educación, con mucho respeto, y al final dicen, Tarek, me ha encantado volver a verte, y vuelven a su oficina para firmar otro crédito en Tanzania o algo así. Yo he conocido a muchos terroristas, entre comillas. Los he conocido y los he entrevistado en libros desde que era sicario económico y no he conocido a ninguno que quisiera ser terrorista. Todos querían estar con su familia en la granja. Se ven abocados al terrorismo porque pierden la granja, porque se la inundan con agua para hacer una hidroeléctrica o con petróleo, con grúas perforadoras. Les han destrozado la granja. No pueden dar una vida a sus hijos. O en el caso de los piratas somalíes, les han quitado las aguas para pescar. Por eso son así, no porque quieran ser piratas o terroristas. Habrá unos cuantos locos, porque hay algunos locos a los que les falta un tornillo. Hay asesinos en serie y hay locos, y puede que Osama Bin Laden sea uno de ellos. Pero no consiguen seguidores hasta que ocurre una injusticia. Cuando se mueren de hambre o les quitan algo, es cuando siguen a estos locos, porque parece que les ofrecen una alternativa. ¿Qué significa realmente la palabra terrorista?
Muchos terroristas se describen a sí mismos como soldados de la libertad. ¿Son posibles ataques terroristas dirigidos únicamente a empresas, especuladores y políticos occidentales? Cuando hablamos de terrorismo, hablamos de un ataque hacia nosotros, no de un ataque nuestro hacia ellos. Lo que ellos nos hacen a nosotros puede ser horrible, pero no es ni una pequeña parte de lo que estamos haciéndoles nosotros. Por ejemplo, el 11 de septiembre fue un ataque terrorista muy serio. Puede que el peor ataque terrorista de la historia, pero podía haber sido peor. Supongamos, por ejemplo, que Al-Qaeda bombardea Washington y la Casa Blanca, que matan al presidente e instauran una fuerte dictadura militar y que traen a un montón de economistas que llevan la economía a un caos histórico. Eso habría sido peor que el 11 de septiembre. No me lo estoy inventando, ocurrió así. Lo llaman el primer 11 de septiembre en Sudamérica y ocurrió en Chile. El 11 de septiembre de 1973, el presidente chileno elegido democráticamente, Salvador Allende, fue derrocado por un golpe de Estado. Empezó la dictadura con Augusto Pinochet hasta el año 1990. Eliminaban sistemáticamente toda disidencia política. Miles de personas fueron detenidas y asesinadas. ¿Quién llevó a cabo aquel 11 de septiembre? No es difícil saberlo. Estaban en Washington y Londres. Pero eso no es oficial, eso no cuenta. Hay un principio ideológico que nos insta a no fijarnos en nuestros delitos. Sin embargo, debemos exaltar los delitos ajenos y mostrar honor oponiéndonos a ellos. La solución a las verdaderas causas del denominado terrorismo no es empeorar la desigualdad económica. Si de verdad los políticos quisieran combatir el terrorismo, deberían empezar haciendo una gran reforma en casa. Porque mientras los grandes imperios bancarios lleven a cabo infraestructuras y generen deuda en otros países, Occidente seguirá exportando injusticia por medio de las finanzas. Millones de personas perderán su hogar, el terrorismo crecerá y el neocolonialismo acabará cada vez con más vidas en todo el mundo. Lo que ha ocurrido es que hemos pasado de un mundo vacío a un mundo relativamente lleno. Que antes estaba vacío de nosotros y de nuestras cosas y ahora está lleno de nosotros y nuestras cosas. Desde que yo nací, la población mundial se ha triplicado. Y la población de otras cosas, coches, casas, barcos, todas estas cosas han supuesto una carga para el medio ambiente, al igual que los seres humanos. Pero se han multiplicado mucho más. Así que el mundo está lleno de lo que podríamos llamar riqueza artificial. Y cada vez está más vacío de lo que antes sí había, lo que llamamos riqueza natural. Somos la primera generación que habita un mundo rico y desarrollado, los que hemos visto el final de los beneficios del crecimiento económico. Durante siglos, la mejor manera de mejorar la calidad de vida del ser humano ha sido aumentar las posesiones materiales. Y eso es lo que ha mejorado la esperanza de vida y lo que ha aumentado la felicidad y otros indicadores del bienestar. Sin embargo, ahora todas esas cosas se han desligado del crecimiento económico. Lo paradójico es que cuanto más crecemos, más pobreza creamos. Nuestro egoísta sistema económico parece que nunca consiga perfeccionarse. Por eso, mientras seguimos saqueando la riqueza natural de la Tierra, ¿será el momento de replantearnos nuestro concepto occidental de progreso? Del mismo modo en que el baby boom ha fracasado en salvaguardar las generaciones futuras, nuestra obsoleta mentalidad ansiosa por agotar el planeta podría tener nefastas consecuencias. Nuestra coyuntura económica promueve la ley del más fuerte, competitividad y confrontación, mientras que el progreso que el ser humano ha conseguido a través de milenios se ha basado siempre en la cooperación.
En todas las especies, en casi todos los animales, existe un gran conflicto potencial. Porque en todas las especies, todos sus miembros tienen las mismas necesidades. Por eso pueden surgir pugnas por conseguir alimento, refugio, nidos, territorio y parejas sexuales. Todas esas cosas. Pero el ser humano siempre ha tenido la otra opción. Tenemos la opción de recurrir a nuestra capacidad de apoyo, amor, ayuda y cooperación, y en mayor medida que cualquier otro animal. Por eso, los demás pueden ser lo mejor o lo peor. Tú puedes ser mi peor enemigo o mi mejor punto de apoyo. En una sociedad progresista, para cubrir nuestras necesidades comunes económicas, sociales y culturales, debemos cambiar la globalización por la localización. Los beneficios de un sentido compartido de la comunidad, de la responsabilidad y de la voluntad en un mundo guiado por la producción y no el consumo, conducirían a la felicidad y a la satisfacción. De hecho, debemos preguntarnos, ¿nos hace felices nuestro estilo de vida consumista? Si estuviéramos viviendo en el siglo XIX y alguien nos dijera que 100 años después la gente iba a vivir con toda esta riqueza y comodidad, ya sabes, con calefacción central y con la capacidad de tirar toda esa comida que tiramos, imaginaríamos un estado de extraordinaria armonía social y un mundo de color de rosa. Y es muy interesante el contraste entre, digamos, el éxito material de nuestras sociedades y su fracaso social. El crecimiento de la economía exige que hagamos del consumo un modo de vida. Todos aspiran a morir con los mejores caprichos, y comprar ha sustituido la satisfacción espiritual. No es de extrañar que las ventas de los antidepresivos se hayan disparado. Lo cierto es que la economía mundial, a lo largo de estos años, una buena parte de mi vida, se ha basado en los ejércitos o en producir cosas que casi nadie necesita. Y que tampoco quiere, si me apuras, pero todos debemos tenerlas. El consumismo está dominado por nuestra naturaleza extraordinariamente social. Porque queremos tener aquello que nos hace vernos mejor ante los demás. Porque nos vemos a través de los ojos de los demás, de sus sentimientos de vergüenza u orgullo y puede que de envidia o algo parecido. Por eso los bienes son solo un medio para, digamos, mediar entre unos y otros en esta jerarquía tan alienada. Las verdaderas víctimas han sido las relaciones humanas, la vida en familia, cosas que nos importan de verdad. Al fin y al cabo, lo único que hace feliz al ser humano no es el dinero, y está muy claro que, pasado cierto nivel de riqueza, los beneficios son escasos. Lo que realmente nos da la felicidad es la gente, pero eso está perdiendo valor durante los últimos 30 años. Confiamos menos en los demás, tenemos menos interacción con los demás, nos unimos menos, nos casamos menos y el matrimonio peligra más que nunca. Y todas las asociaciones que representan un afecto humano permanente e incondicional están debilitadas. Y esta es la verdadera herencia de los últimos 30 años. Y en cierto modo tenemos que reponernos y volver a humanizar nuestras vidas. De lo contrario, no solo seremos desagradables, salvajes y toscos, sino que nos quedaremos solos. Para encontrar un propósito en la vida, tienes que ser tú mismo. No importa la imagen exterior que te construyas, mientras sea algo positivo que la sociedad persigue. Pero tiene que ser tu imagen exterior y no la interior, porque si miras dentro de ti, mirarás al abismo, como decía Nietzsche, y acabarás cayendo en él. Uno de los pilares culturales que forman el pensamiento occidental actual es la construcción cinematográfica de Hollywood, que sigue un patrón cultural concreto, un principio, un nudo y un desenlace. Hay dramatismo, tensión, hay determinación. Suele haber un bueno y un malo, y hay historias que representan toda situación humana.
Esta hollywoodización del modo en el que la gente se comunica y el modo en el que cuentan historias sobre ellos mismos y cómo perciben la historia ha tenido un gran impacto en nuestra percepción de la crisis financiera. Y en ella la gente ve un principio, un nudo y un desenlace. Y ven el desastre de Lehman Brothers y esperan, digamos, un desenlace. Y quieren que haya malos. Quieren víctimas también. Por eso se obsesionan con ciertas personas, a pesar de que no solo fueron una o dos personas las que estuvieron en la raíz del problema, sino que fue algo sistemático y de que casi todos los participantes fueron en cierto modo culpables, bien por clara negligencia, por no haber hecho las preguntas pertinentes o por no haberse preguntado por qué el dinero ha sido tan barato durante tantos años. La idea de que fue un error sistemático es algo que le resulta muy difícil de entender a la gente y aún más difícil todavía verla como una buena historia. Puede que tengamos ese sentimiento de impotencia porque no llegamos a entender cuál es el verdadero problema. Quitar unas cuantas manzanas podridas no rectificará los errores de fondo del sistema económico occidental. Un sistema que debería estar protegiendo a la gente y que sin embargo es lo que empuja a nuestros 4 jinetes a trotar por venganza. Los 4 jinetes de la actualidad. Un sistema financiero voraz. Violencia organizada en auge. Millones de personas viviendo en la miseria y el agotamiento de los recursos naturales. Se llevan por delante a los más necesitados. Galopan sin cesar porque el mapa cognitivo que nos han creado nuestros colegios, universidades y medios de comunicación no nos animan a cuestionar las normas establecidas. Lo que sí hay es apatía. En parte pienso que somos sociedades deprimidas. Estamos acostumbrados a pensar que no podemos hacer nada, que no hay alternativa, que nunca vamos a solucionar todos esos problemas y que vivimos en una sociedad sin ética y ya está. Creo que lo que debemos sacar de todo esto es el reconocimiento de que podemos solucionar muchos de esos problemas haciendo que nuestras sociedades sean más igualitarias, reduciendo las diferencias económicas, porque eso también contribuiría con el medio ambiente. Podemos crear una sociedad que sea cualitativamente mejor para todos. Esta apatía está articulada de tal forma que no se comenta en los medios de comunicación. Sorprendentemente, los medios están dominados por los intereses inmobiliarios y financieros, y no van a explicarle a la gente la relación entre el sector financiero, el asegurador y el inmobiliario. Hay mucha desinformación. Se eluden responsabilidades y se niegan las causas reales. Todas son estrategias comunes. De hecho, hasta en la educación se puede ver que algunos bancos han construido universidades, las han fundado. Fundan centros de estudios, dirigen fundaciones educativas y periódicos. Todo esto está desarrollándose como un ejercicio propagandístico para que la gente no sepa cuál es el verdadero problema. No deberíamos asumir, si no tenemos formación en economía o derecho, que estos temas son demasiado complejos para nosotros. No son en absoluto complejos, son muy simples. Todo es poder. Y también es democracia. Todo el mundo lo puede entender igual que yo. Una de las causas de esta desinformación es la escuela neoclásica de economía. Estos economistas y académicos implantaron sus teorías con éxito, como si fueran una Biblia. Pero del mismo modo en que la imprenta de Gutenberg fue la revolución en el siglo XVI, hoy vivimos los albores de la era de Internet, que acabará con el velo de ignorancia que han corrido los académicos y los guardianes de los medios de comunicación. La educación puede ser una forma de control mental masivo, y sorprende que actualmente la economía neoclásica se siga estudiando en todas las universidades de la Ivy League. Yo recibo cartas de estudiantes de departamentos de economía de otras universidades. Están estudiando sus carreras, pero me dicen, he leído tal y tal artículo tuyo y eso es lo que me interesa de verdad. Estoy estancado en esta universidad en la que no he podido hablar de eso con nadie. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer? Es que muchas veces vas a tener que oponerte a lo que te enseñan. Algunas enseñanzas son útiles. Sigue aprendiendo. Y también debes seguir aprendiendo para conocer a tu enemigo. Un individuo puede que no sea capaz de cambiar el sistema, pero puede cambiar él mismo. Si no tenemos acceso a una buena formación, tendremos que llevar a cabo la nuestra. Y un buen comienzo puede ser volver a estudiar a los economistas clásicos,
además de algo que pocos se cuestionan, pero que nos afecta a todos: nuestro sistema monetario. Si el sistema monetario mundial no se reforma, entonces estaremos abocados al fin de la civilización industrial. No diré que la humanidad va a acabarse, pero sí que nuestro mundo, tal y como lo conocemos, va a estallar, porque no puede funcionar con dinero fiat. Y ninguno de los responsables quiere admitirlo, pero es así. El dinero fiat es una ley artificial de la cual se ha abusado. ¿Hay alguna forma monetaria que no haya sido impuesta por el hombre? Al comparar la ley natural y el oro, yo describiría el oro como una forma natural de dinero. Todo el oro que ha sido extraído a lo largo de la historia sigue existiendo y está por encima de cualquier valor. Si juntáramos todo ese oro, ocuparía la superficie de 2 piscinas olímpicas y media. La clave está en que este oro se revaloriza en un 1,75% al año, lo que es similar al crecimiento de la población del Nuevo Mundo y también es parecido al crecimiento de nueva riqueza. El resultado de todo esto es que la adquisición de oro tiene una gran fiabilidad a largo plazo, debido a que la ley de la oferta y la demanda está muy equilibrada. Para conseguir la libertad, el ser humano tiene que asegurar su dinero, y el oro es el único modo de conseguirlo, porque solo el oro está exento del control de los políticos. Con los procesos monetarios artificiales modernos, ha surgido un exceso de deuda crónico en todos los estratos de la sociedad. Hoy la deuda se considera normal, pero no lo es. Es una forma de esclavitud. Pero ¿cuántos cuestionamos nuestra deuda? ¿Qué deberíamos hacer con ella? El ejemplo más claro y actual de cancelación de deuda fue el milagro económico alemán de 1947. Los aliados cancelaron todas las deudas nacionales e internacionales alemanas, exceptuando las deudas que los patrones debían a los empleados en las últimas semanas y una cantidad mínima que todo el mundo pudiese tener en el banco para comprar comida durante unas semanas. Todos acataríamos las 5 o 6 páginas que componían la reforma financiera de 1947 en Alemania. Sería borrón y cuenta nueva. Eso significa que todo el mundo tendría su propiedad libre de deuda. El problema era que te quitaban los ahorros para contrarrestar la deuda. Eso no sería nada malo si nos diéramos cuenta de que los ricos americanos, que forman el 1% de la población, ha amasado una gran fortuna con sus propias manos, más de lo que dicen las estadísticas en la historia. Nuestro sistema tributario también necesita una reforma. Actualmente grabamos por lo que producimos. Tal vez sería más progresivo grabar por lo que consumimos. ¿Cuántos americanos se dan cuenta de que los padres fundadores nunca quisieron que los americanos pagaran impuestos por trabajar? Dicho de otro modo, se suponía que no tenían que pagar impuestos sobre la renta. El sistema tributario que fue importado de Gran Bretaña como vestigio del colonialismo ha invadido el mundo. El elemento más importante de todo sistema tributario es hacer lo que todos esperaban que se hiciera en el siglo XIX. Basar el sistema tributario en los impuestos a la propiedad, en la barra libre del valor de la propiedad y en lo que John Stuart Mill llamaba rendimientos decrecientes, el beneficio que los propietarios sacaban mientras dormían, como él decía. ¿Quién hizo el petróleo que hay bajo tierra? Y el carbón, y el hierro. Son cosas que no son producto del esfuerzo humano. Claro que extraerlos sí lo es, pero no es su existencia. Por eso los beneficios que dan los recursos naturales son una gran fuente de impuestos. Nadie los ha fabricado, así que cuando los grabas, provocas que los demás los usen con más eficiencia. Al parecer es lo mejor para grabar, y no el trabajo y la riqueza. Este sistema tributario, respaldado por todos los economistas clásicos, podría empezar a solucionar la pobreza del mundo al tiempo que permitiría a los ciudadanos de países en desarrollo mantener la riqueza de sus recursos. En los países desarrollados podría solucionar nuestra crisis del ladrillo y nuestra deuda, además de facilitar un modelo de negocio necesario para nuestra economía. Tal vez deberíamos también rescatar otro principio atemporal para los trabajadores,
que fue promovido durante la Revolución Industrial. La idea de que la gente que trabaja un terreno debería poseerlo está muy arraigada en la cultura de la clase trabajadora. Por eso, aquí, en la temprana revolución industrial de finales del siglo XIX, los trabajadores daban por hecho que sí, que deberían ser propietarios de las fábricas en las que trabajaban. Y cualquier otra cosa sería un ataque a los derechos humanos como ciudadanos libres. También daban por hecho que el trabajo retribuido no distaba mucho de la esclavitud. Solo se diferenciaba en que era temporal. Luego podía ser libre. Y una de las formas de ser libre era ser propietario de tu terreno. No era un punto de vista muy raro, era el punto de vista de Abraham Lincoln. De hecho, era uno de los principios del Partido Republicano a finales del siglo XIX. Ha costado muchísimo sacar esas ideas de la cabeza de la gente, pero siguen estando ahí, siguen siendo importantes. Fue el filósofo griego Platón quien propuso que ningún trabajador debía cobrar 6 veces más que otro en ninguna organización. En 1923, el banquero JP Morgan fijó el máximo en 20 veces más. Hoy la diferencia salarial entre trabajadores de multinacionales puede ser de 500 a 1000. Cuando en la escala de la desigualdad tú eres el que cobra 500 veces más, los ricos y los pobres se convierten en especies diferentes y dejan de ser miembros de la misma comunidad. Ya no se comparten los mismos intereses, por lo que es difícil establecer una comunidad y mantener relaciones de amistad entre clases cuya diferencia es tan grande. Cuando la gente muestra indignación ante la apropiación indebida, la defensa más común es la de promover el debate psicológico y citar al voluble economista británico Herbert Spencer. Él acuñó la expresión supervivencia del más fuerte, y sus palabras se emplean para justificar los excesos. La competencia en los negocios es algo positivo, pero el campo de juego tiene que ser llano. Los monopolistas tienen demasiado porque el sistema en el que juegan está amañado. Bajo la actual coyuntura económica, la fortaleza de la gran mayoría de la población mundial es irrelevante. Los que están destinados a pagar esta crisis no son quienes la causaron. Pero aquellos que la causaron, por propia supervivencia, no dudarán en tachar este programa como socialista o incluso comunista. Soy capitalista, soy un hombre de negocios, creo en los principios básicos y por eso me quedo paralizado al ver esos principios destrozados por los monarcas, monopolistas, que han destrozado totalmente el sistema desde dentro en Wall Street y es algo totalmente inaceptable. Yo soy capitalista, creo en el capitalismo. No se trata de deshacerse del capitalismo, se trata de deshacerse de esta forma horrible de capitalismo. El capitalismo, más conocido como economía de mercado, no solo tiene futuro, sino que no puedo ver el futuro del mundo sin él. La cuestión es, ¿qué tipo de capitalismo? ¿Qué tipo de economía de mercado? Un sistema de capitalismo reformado sobre los cimientos del dinero independiente, un sistema tributario basado en el consumo y no en los beneficios, y negocios regentados por los propios empleados, podrían ser los cimientos de una economía que no depende de un constante crecimiento y está al servicio de la deuda. Hemos soportado el famoso mercado libre durante siglos, pero lejos de liberarnos, nos ha llevado a destruir la naturaleza y a destruirnos los unos a los otros, en un intento fallido de progresar. Es totalmente absurdo sugerir que existe un límite totalmente definido en el mercado que nunca deberíamos cambiar. Y eso es lo que los economistas del mercado libre quieren que tú creas, porque una vez te han convencido de ello y lo afirman, porque encima afirman que tienen la verdad absoluta porque son doctores en economía. Te dicen todo lo que se les ocurre y tú tienes que acatarlo. Y así es como podemos identificar a esos tipos. La política consiste en definir los límites del mercado, porque si somos conscientes de ello, hay muchas cosas que se han expulsado del mercado durante los últimos 2 o 3 siglos. Estaba la compraventa de seres humanos, la explotación infantil y muchas cosas que hoy no concebimos como lícitas. Así es como hemos redibujado estos límites y no tiene por qué ser negativo redibujarlos otra vez.
La quiebra que ocurrió en la Gran Depresión y que hoy estamos viviendo de nuevo a principios del siglo XXI existe porque, en nombre del crecimiento, aquellos que contribuyen poco en el sistema han prescindido de mucho. Las empresas multinacionales y los bancos siempre aspirarán a crecer sin la necesidad de compensar a aquellos que sí que trabajan para producir beneficios. En el pasado, cada vez que los que contribuían poco se llevaban demasiado, el pueblo se levantaba para poner fin a las prácticas salvajes de un enemigo reconocido. Hoy la pregunta que nos hacemos es, con tanto enemigo desconocido invadiendo nuestro sistema económico y democrático, ¿podríamos volver a hacerlo? Claro que podemos volver a hacerlo, porque es un ciclo. No somos títeres deudores. Aunque sí puede que seamos ratones moviendo la rueda de una gran jaula que alguien ha instalado. La economía mejora, se establece un orden y se gana mucho dinero en la banca. Es muy fácil comprar a los políticos. Pero la esencia de la democracia americana, es la lucha continua, porque en 1830 Andrew Jackson desafió al segundo banco en Estados Unidos a principios del siglo XX. Teddy Roosevelt desafió a J.P. Morgan y a Johnny Rockefeller. En 1930, Franklin Delano Roosevelt desafió a todo Wall Street, y ahora tenemos que hacer lo mismo. Lo único que veo con optimismo y no con escepticismo o pesimismo son mis estudiantes. Primero, porque no intuyo aspiración a llegar a Wall Street entre ellos, sino todo lo contrario. Segundo, porque veo que desprecian a aquellos que son interesados, no solo a los que quieren ganar dinero, sino que desprecian a aquellos que lo único que quieren es ganar dinero. La crisis a la que hoy nos enfrentamos está provocada por el ser humano. Y lo que el ser humano crea, el ser humano puede cambiarlo. Por eso, todos somos capaces de transformar nuestro mundo. Las revoluciones son filosóficas. Organizarnos para evitar que los culpables traten de ocultar el verdadero problema significa que una revolución pacífica contra las organizaciones salvajes y los líderes sin escrúpulos que han destrozado la economía es posible. Los bancos centralizados, el capitalismo manipulado, la especulación urbanística, los impuestos y la economía neoclásica han corporativizado la democracia, falsificado el progreso y distorsionado el destino del ser humano, comprometiendo el futuro de este planeta. Si no intentamos solucionar estos problemas, la próxima implosión ocurrirá a una escala inimaginable. A pesar de la propaganda, a principios del siglo XXI, los bancos centrales liberalizaron el flujo monetario, dando pie a la revalorización urbanística, lo que provocó una burbuja insostenible en un mundo en el que el sistema tributario está amañado para afianzar la supremacía de la élite. La economía neoclásica ha arruinado la vida de miles de millones de ciudadanos de a pie, los ha abocado al conflicto intergeneracional y ha creado un sufrimiento masivo sin límites. Los seres humanos se revolucionan en masa, pero crean conciencia lentamente y por separado. La historia está plagada de ejemplos de personas que se soltaron del yugo de la opresión para adoptar un cambio radical y acabar instaurando líderes populares que mantienen el status quo. Entender algo es quedar libre de ello. La dedicación a una gran causa, el sentido de la responsabilidad y la adquisición de conocimientos son la esencia del ser humano. El verdadero enemigo del capitalismo salvaje y gran aliado de la humanidad es el individuo que está formado y que ha leído y entendido, que sabe decir no y que camina con los ojos bien abiertos.